¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, en esta ocasión, esta tarde, vamos a estudiar este tema que hemos titulado Helios. Y nuestra cita se encuentra en Apocalipsis 1:16. Voy a darle lectura. Les voy a invitar también a que lo leamos juntos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Dice lo siguiente. Dice, y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Muy bien, no pierdan este versículo. Lo vamos a utilizar y a profundizar un poquito más durante esta reflexión. Saben que a través de la historia, en todas las civilizaciones antiguas, eh, se ha pues descubierto, los arqueólogos, los historiadores, investigadores, han descubierto que todas ¿cómo se dice? Las culturas, las civilizaciones antiguas estaban unidas de alguna u otra manera unas con otras, a pesar de la distancia en cuanto a la cuestión religiosa. Eh, todas las culturas, nosotros yo creo que hemos escuchado o alguna vez leímos en los libros de historia, tenían algo en común. Todas ellas tenían un sistema de adoración al sol. Lo hemos escuchado, ¿no? Para ellos, dice aquí, todos ellos concebían al sol como el Dios creador, dice creador de la vida, le rendían culto con todo tipo de rituales, ceremonias e incluso sacrificios humanos, como lo que sucedía, por ejemplo, acá en América. Y bueno, dice por aquí que se le dedicaban templos, o sea, templos en honor al sol, portales, es decir, sí, tipo puertas que actualmente se conocen como puertas del sol. A lo mejor alguna vez hemos escuchado esa expresión. Construcciones que todavía existen hasta nuestros días y así se conocen la Puerta del Sol de tal lugar, ¿no? O de tal cultura. También a través de esculturas le rendían honor al sol en las pinturas, en los jeroglíficos, etcétera. Y bueno, aquí tenemos una imagen muy, muy familiar, ¿no? Para nosotros. Eh, cuando, cuando nosotros pensamos en esto de la adoración al sol, generalmente pensamos así en general, los seres humanos pensamos que las personas de aquellos tiempos no eran tan inteligentes, ¿no? Porque si ¿cómo se les ocurría adorar a un astro, ¿no? Al sol? Sin embargo, nosotros al estudiar la Biblia nos damos cuenta de que entre más atrás en la historia vamos, encontramos que las personas eran más inteligentes que nosotros, ¿no? Más desarrolladas, física, mentalmente. O sea, no era como generalmente se nos hace pensar, ¿no? Que eran, pues, cavernícolas, ¿no? Así literalmente, más parecidos aún que a un simio que a lo que nosotros somos actualmente, ¿no? Entonces, por eso como que decimos, bueno, pues estaban muy primitivos, veían el sol y se sorprendían, ¿cómo podemos decir? Se maravillaban de verlo y bueno, creían que era un dios. Miren, generalmente nos dice por aquí este pastor Alden Thompson, para la mayoría de los cristianos, dice aquí un cristiano conservador, un cristiano más o menos común, dice que nos cuesta el imaginar que los dioses paganos de la antigüedad eran algo más que simplemente, que dice aquí, palos y piedras.
que generalmente es lo que se nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando leemos historias en la Biblia, cuando se mencionan dioses paganos, pues decimos, pues una imagen, una estatua, una piedra ahí con una figura, y nos cuesta imaginar un poquito algo más allá que esto, ¿sí? Sin embargo, Dios no nos dejó a oscuras en cuanto a este tema, ni nos dejó poca información. A veces es nada más que nos conformamos, ¿no? Con lo que creemos o lo que entendimos de algún texto. Miren, por ejemplo, nos dice en el libro Patriarcas y Profetas que la idolatría, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como la idolatría en la antigüedad, en aquellos tiempos, dice abarca o abarcaba tanto el culto a los muertos, o sea, se refería a culto a los muertos, ¿sí? Como a los dioses de las culturas, ¿no? De las civilizaciones. Y aquí es donde decimos, ah, bueno, pues sí, es que adoraban que a los astros, adoraban piedras, adoraban imágenes. Sí, sí es cierto eso, pero aquí hay algo más, miren, dice que incluía, la idolatría incluía la comunicación con ellos, tanto con los muertos, ¿sí? Entre comillas, hemos estudiado mucho esto, ¿no? Y de igual manera con los dioses se comunicaban, y los dioses con ellos. Y aquí es donde les digo, a veces como cristianos sí nos cuesta un poquito de trabajo esto, ¿no? Porque decimos, no, pero es que pues esas son imágenes inanimadas, etcétera. Sí, pero tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? En cuanto a nuestra percepción de esto, porque aquí nos dice que en las culturas antiguas la gente se comunicaba con los dioses o los dioses con la gente. Y podemos decir, pero ¿cuáles dioses si nada más hay un Dios? En la Biblia, por ejemplo, les digo, Dios muchas veces menciona a otros dioses. Así con esa palabra lo menciona como dioses. Y pueden decir, bueno, ¿y que no es el único Dios? Sí, es cierto, pero él dice, hay algunos, dice, que se hacen pasar y ustedes creen que son dioses, dice el Señor, pero no son dioses. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Bueno, tenemos más luz. Cuando nosotros vamos a la historia, y veíamos ahorita, ¿no? Que las culturas adoraban otros dioses, ¿sí? Y adoraban, por ejemplo, al sol, y lo vemos, ¿no? Así pues, prácticamente en todas las culturas. Eh, Ellos se referían, por ejemplo, cuando eh, se referían a esos dioses, generalmente hablaban de seres que venían de otros mundos, ¿sí? O sea, ellos no se estaban refiriendo a imágenes o estatuas labradas, sino a seres reales, ¿sí? Que ellos decían que venían de otros lados, ¿no? Del cielo, muchos de ellos decían, ¿no? Y se refieren a ellos cuando ustedes eh, o cuando nosotros podemos estudiar un poquito algo de esto, se referían a ellos con estos nombres, entre muchos otros, ¿eh? Pero al menos de estos son de los principales pues, que destacan. Les llamaban, por ejemplo, vigilantes. Una expresión, por ejemplo, que utiliza Daniel cuando se refiere por ahí al ángel de Dios, ¿sí? Le llamaba vigilante. Guardianes, le llamaban los guardianes. Les llamaban soles, y esto está interesante, ¿sí? Les llamaban soles. ¿Por qué les llamaban soles? Les llamaban maestros también, dioses blancos o dioses, espíritus de sabiduría, hermanos de las estrellas, caballeros de las estrellas y bueno, muchos otros. Eh, entonces les digo, pero cuando ellos utilizaban estas expresiones no se referían a las imágenes, ¿sí? Y de hecho la Biblia también hace diferencia, ¿no? Hace distinción entre esos dioses de los que estamos hablando y una imagen o un ídolo, ¿sí? Y normalmente nosotros pensamos que se refiere a lo mismo, ¿no? Como que mezclamos la idea y por eso como que no vemos un poquito más allá y pensamos que la gente estaba pues muy retrasada, muy primitiva, decimos, ¿cómo es posible que adoraran esas piedras, ¿no? Pero,
no eran gente tonta ni gente poco inteligente, o sea, eran gente muy desarrollada en cuanto a su intelecto. Entonces, para poderlos engañar en este sentido, porque sabemos que todo esto era un engaño, pues se necesitaba de algo que pudiera realmente impresionar. Eh, Dice el libro Conflicto de los Siglos que dice esta expresión, dice, la Biblia nos declara que los espíritus, como se les solía llamar a los visitantes de otros mundos, son, ¿qué dice ahí? Ahí lo dice bien claro, ¿no? Dice, son espíritus de demonios. Eh, Visitantes de otros mundos, los dioses que decían todas las culturas, no los egipcios, los babilonios, los fenicios, los romanos, etcétera. Eh, Realmente ellos tenían contacto con seres sobrenaturales. Y bueno, en base a lo que ellos veían, bueno, posteriormente ellos se fabricaban ¿qué? Imágenes, ¿sí? Para rendirles culto, honor a esos personajes que de alguna u otra manera tenían contacto con ellos, pero dice aquí muy claramente que eran ¿qué? Dice, ángeles caídos, eran demonios, ¿sí? Eh, entonces, bueno, el ser humano desde muy temprano en la historia ha vivido engañado en este sentido, ¿sí? En la cuestión espiritual, la cuestión religiosa. Eh, por ejemplo, cuando nosotros leemos esta historia de Babel, de esa gran ciudad, estamos hablando de casi los inicios, ¿no? De nuestro mundo. Entonces la idolatría ya para ese entonces pues ya estaba muy arraigada en el ser humano. Acuérdense que esto sucedió poco después del diluvio, eh, pero desde antes del diluvio pues ya existía la idolatría. O sea, ya existían esos contactos con dioses y en este tiempo dice aquí que eran erigidas enormes torres en forma piramidal. Esto por aquí lo hemos hablado en alguna ocasión, que llamaban sigurats. Prácticamente eran pirámides, y lo que nosotros le llamamos pirámides. Y por ejemplo, este tipo de construcciones también existen en todo el mundo, no son exclusivas de los egipcios, ni de los aztecas, ni de los mayas, generalmente lo relacionamos con esas culturas ahí en todo el mundo prácticamente. En lugares que a lo mejor ni nos imaginamos existen pirámides. Todas ellas generalmente en honor a los soles, les llamaban ellos. Eh, Dice aquí, servían como santuarios, ¿sí? Y vean, aquí está el detalle, ¿no? Eran como templos, ¿sí? Hoy pues las visitamos, ¿no? Esas construcciones, nos maravillamos, nos tomamos ahí la foto, pero en la antigüedad eran santuarios, dice aquí templos, y dice aquí algo interesante, dice, eran acceso a los dioses, eran lugares, dice aquí, donde ellos descendían para visitar a su pueblo. Y por ejemplo, nosotros hemos escuchado hablar de Nimrod, ¿se acuerdan de este personaje? Él dice aquí, se propuso unificar la política y la religión con este proyecto de esta ciudad de Babel. Eh, Fue el primer intento de crear un orden mundial en nuestro planeta. Con este proyecto y este nombre, Babel, ¿sí? Tiene este significado, este es su significado original, ¿sí? ¿Qué significa Babel? Dice ahí, puerta de Dios o de los dioses. Entonces, prácticamente este nombre nos está indicando cuál era la intención y para qué servía todo este asunto. ¿Por qué fue que Dios también se ofendió tanto con la construcción de ese edificio? Porque si lo analizamos así fríamente, decimos, bueno, ¿y por qué se molestó tanto Dios? Por construir un edificio altísimo. Pues no, no era eso. Ahorita tenemos ese tipo de edificios, ¿no? Y Dios no se ofende, creo yo, porque construyas un edificio alto. Era todo lo que había detrás de esto, ¿no? Y dice aquí, se cree que fue dedicada esa construcción al jefe de todos los dioses, que en aquel tiempo
se adoraba un dios de nombre Anu, ¿sí? Que no era el dios verdadero, obviamente. Eh, Así que bueno, eh, aquí ya vemos cómo se empezó a arraigar toda esta costumbre, ¿no? Que posteriormente fueron adquiriendo, o no adquiriendo, sino que se fue regando a través de todo el mundo esta costumbre, porque si ustedes recuerdan, en esta historia fue cuando el ser humano prácticamente empezó a poblar todo el mundo, ¿sí? Hasta entonces, la idea era mantenerlos como ¿sí? Unidos, todos controlados, ¿no? Así, bajo un mismo gobierno mundial. Y bueno, Dios intervino ahí para que eso no se lograra. Sin embargo, toda la gente que bueno, se fueron esparciendo por el mundo ya traían este, algo muy arraigado en cuanto a lo espiritual, ¿sí? Y por eso encontramos el mismo tipo de sistema religioso prácticamente en todas las culturas. Si ustedes van a Europa, pueden encontrar este tipo de construcciones. Si van a África, si van a China, si en América, o sea, en todos lados existía esto. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué contacto tenían, por ejemplo, los chinos con los aztecas? Pues no, pero venían de donde mismo al final y ya traían todas estas ideas, ¿no? Muy, muy arraigadas. Eh, y por ejemplo, miren, nosotros vemos, cuando vamos por ahí a los libros, a los documentos históricos, nos damos cuenta de que pues todas las culturas tenían un dios que ellos le llamaban el dios sol o el dios del sol, ¿sí? Y no se referían, como decíamos ahorita, tanto al astro, porque a veces sí pensamos, ¿no? Dicen, ay, pobrecitos, ¿no? Que adoraban al sol. Y nos causa como cierta, ¿cómo puedo decir? Compasión, ¿no? Decir, ay, pues, pobres, ¿no? O sea, estaban muy, muy atrasados, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde vemos una figura del sol, aquí en esta parte, en este círculo, y podemos decir, bueno, están adorando al sol, sí, pero este personaje que está acá, de tamaño más prominente que el que está aquí, y hay otros por ahí, otras figuras de este tamaño, es una personificación del sol. O sea, esto es una alusión a lo que es la adoración al sol, pero aquí vemos una imagen, ¿sí? Lo que adoraban, ¿no? Físicamente, las culturas, o sea, una imagen, una piedra, una escultura, etcétera. Pero aquí vemos la personificación de ese Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no, o sea, esto no se trataba nada más de adorar que figuras, sino que tenían contacto con un ser que ellos consideraban superior, ¿sí? Y en todas las culturas, les decía, aparecen estos personajes, ¿no? Por ejemplo, los fenicios tenían un dios de nombre Adonis, que representaba el sol. Tenemos a Baal, por ejemplo, de los mesopotámicos, que esta palabra Baal, a veces también la hemos estudiado aquí, significa Señor. Entonces ellos le llamaban así, Señor, como nosotros le llamamos a Dios muchas veces. Tenemos a Ra con los egipcios, a Tamuz también con los babilonios, Helios, que así titulamos nuestra reflexión, en Grecia, ¿sí? El nombre del dios del sol, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, deriven algunas palabras que nosotros utilizamos en nuestro idioma. Tenemos a Dagón con los filisteos, y aquí hay algo interesante porque cuando nosotros vemos quién era Dagón, o cuando lo leemos por ahí en la Biblia, nos damos cuenta de que era una especie de un dios pez. No sé si lo hemos estudiado eso. Tenía la apariencia de un pez. Es interesante porque también era una representación del sol, y decimos como un pez o del sol, ¿qué era? Bueno, ahorita lo vamos a mencionar, pero Dagón era un dios del sol también.
Amaterasu con los japoneses, Kukulcán con los mayas, Huitzilopochtli con los aztecas, Viracocha en Sudamérica, Inti, bueno, también era de Sudamérica por ahí con los incas, ¿sí? Shiva con los hindúes, Balder con los nórdicos, etcétera. O sea, todas las culturas, si le seguimos escarbando, todas tenían un personaje de este tipo, o varios, ¿sí? Que se relacionaban con el sol. Eh, entonces, ahorita mencionábamos cómo realmente eran, o sea, ellos se manifestaban, ¿sí? O sea, más que adoración a imágenes, ellos, o sea, esas imágenes representaban algo o a alguien. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles aquí a América, eh, entre aquel grupo que llegaron, bueno, al menos aquí a México, con Hernán Cortés venía un personaje de nombre, lo tenemos, Pedro de Alvarado. Y los nativos le empezaron a llamar a él Tonatiuh. Y usted puede decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y ese apodo qué, no? Bueno, este era un dios, ¿sí? Un dios que representaba para ellos, era el quinto sol, así le llamaban, a Tonatiuh, ¿sí? Era el quinto sol. ¿Y por qué le empezaron a llamar así a este señor? Bueno, dice aquí que lo que les llamó la atención a ellos fue su aspecto, que rápidamente cuando lo vieron, los nativos de aquí de México dijeron, esto nativo. Y pueden decir, bueno, ¿y de dónde sacas Tonatiuh? Usted puede decir, bueno, pero si Tonatiuh era un mono de piedra, ¿no? No, no era un mono de piedra. Porque cuando ellos lo ven, ellos rápidamente lo identifican y dicen, ah, ya sabemos quién es él, ¿no? Por eso creían que eran dioses, ¿se acuerdan? Hemos escuchado eso. Y algo que les llamó la atención y que lo relacionaron con este ser que ellos conocían era su cabello rubio y sus ojos azules. Esto está registrado en la historia, no es invento. ¿Y esto qué nos demuestra? Bueno, que ellos en algún momento habían visto a este ser que le llamaban Tonatiuh o que le llamaban el quinto sol. Y tenía ese aspecto o muy parecido a este señor y rápidamente le acomodaron ahí, ¿no? Entonces, esto es una prueba, ¿no? De cómo, no, o sea, esto iba más allá de adoración a imágenes, piedras y postes, si ustedes quieran. Eh, y bueno, a través de la historia también se desarrollaron muchos símbolos, al menos estos tres, en relación al sol, y los vemos también en todas las culturas, prácticamente. O sea, carros solares, o sea, como carruajes tirados por caballos y un personaje por ahí, como se representa, por ejemplo, al dios Helios de los griegos, un carruaje, un disco solar como el que acabamos de ver ahorita en la imagen anterior, o sea, un círculo por ahí representando al sol, ahí con algunos rayos, y la suástica, la famosa suástica, que se hizo famosa, por ejemplo, con los nazis, ¿se acuerdan? Y no fue invento de Hitler, ustedes aquí pueden ver algunas imágenes o símbolos que se han encontrado, o sea, en muchísimas culturas del mundo, y es la misma imagen, si se fijan, exactamente la misma. Y esto también nos hace pensar un poquito, o nos debe hacer reflexionar un poquito acerca de ese movimiento del siglo pasado, ¿no? De ese grupo, de ese partido que puso al mundo de cabeza, ¿qué había detrás de ese movimiento? Que se imagina, bueno, empezamos a imaginarlo, ¿no? O quién estaba detrás de ese movimiento. Sí, si vemos que esto no era nada nuevo, ¿sí? Por ejemplo, esta figura o ese símbolo. Eh, en nuestros días, ¿qué creen ustedes? ¿Sigue sucediendo esto? También, o sea, esto no es de las culturas de antes de la conquista o de allá de aquellos años, ¿no? De las culturas de los egipcios, de los griegos, y que podemos pensar, bueno, es que pues, en aquel tiempo es obvio, ¿no? Que se impresionaran con los astros, que adoraran al sol. Eh,
que estuvieran un poquito más, ¿cómo pueden decir? O que fueran menos inteligentes, ¿no? De lo que somos nosotros hoy. Pero esto sigue existiendo en nuestros días, ¿sí? Nada más falta con poner atención a nuestro entorno y a todo lo con lo que nos relacionamos. Por ejemplo, la mayoría de las sociedades secretas tienen este símbolo en sus logos, las figuras que usan, como por ejemplo, los masones, como los jesuitas, los rosacruces, más antes los templarios, lo podemos ver, por ejemplo, la figura del sol en logos de empresas muy grandes a nivel mundial. Muchas veces a lo mejor no lo percibimos porque a veces ustedes saben que por ejemplo, un logotipo no es exactamente una figura así muy, ¿cómo podemos decir? A veces son muy abstractas, ¿no? Las figuras que utilizan. Pero si ponemos un poquito de atención podemos verlo. Por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos una empresa, una televisora muy famosa que utiliza esta figura del sol. Se los dejo de tarea. Lo vemos, por ejemplo, en los cómics, las historias de superhéroes. La mayoría, o si no es que todos ellos, que ustedes conocen y que a lo mejor de niños leían por ahí en los cuentos, todos ellos representan a uno de esos dioses antiguos. Nada más que ahora nos los ponen así más. Obviamente en otro contexto, ¿no? Pero son los mismos, realmente. Lo vemos en la televisión, en las películas, en los libros. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el mundo del cristianismo? También lo tenemos en el mundo religioso, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, estas imágenes, como esta imagen que tenemos aquí en la pantalla, muy famosa, por ejemplo, ¿sí? Y son cosas que nos deben de hacer reflexionar, porque a lo mejor las vemos y decimos, "Ah, mira qué bonito adorno". Eh, pero nos hace comprender, ¿sí? Que muchas veces o muchas, por ejemplo, denominaciones, religiones de cristianismo no tienen nada más que el nombre, ¿sí? Este, por ejemplo, ahorita vamos a mencionar otro detalle que está también dentro del mundo cristiano, que a lo mejor, pues no lo notamos a veces, ¿no? Miren, en relación a esto, la cuestión de la astronomía, por ejemplo, vemos que la ciencia que estudia los astros, eh, sabemos, por ejemplo, que el Sol se proyecta en las distintas constelaciones del zodiaco, que son 12 figuras, 12 constelaciones. Dice que se desplaza el Sol, o sea, nosotros sabemos que el Sol tiene movimiento también, ¿sí? Así como la Tierra. El Sol tiene movimiento y se desplaza, fíjense bien, dice aquí aproximadamente 1 grado al día. O sea, cada día se mueve 1 grado el Sol. Y dice aquí se mueve 30 grados cada mes, como lo que dura el mes, ¿sí? Por eso tienen esa duración también los meses, los días, bueno, todo eso tiene que ver con la cuestión de los astros. Y completa, dice, un ciclo en 12 meses, en un año. O sea, en un año el Sol le da vuelta a todas estas constelaciones. De manera que, por ejemplo, en la antigüedad, en aquellas culturas que hablábamos ahorita, ese dios Sol que ellos lo comparaban al Sol, muchas veces cambiaba de imagen, de figura. Por eso a veces nos confundimos un poquito cuando estudiamos la cuestión a lo mejor de ¿cómo les llamamos? Las mitologías, ¿no? De aquellas culturas. Este, porque a veces
a los dioses se les comparaba o se les representaba en forma de animales. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en la cultura egipcia, o aquí también en América, ¿no? Tenía que ver con la cuestión del zodiaco, con las constelaciones. Por ejemplo, ahorita mencionábamos a Dagón, ¿sí? Un dios, este, que era como mitad humano y mitad pez, ¿sí? Algo así. Eh, y podemos decir, bueno, ¿y qué tenía que ver con el sol? Si era un dios como del mar más bien, ¿no? Es lo que nos imaginamos. Bueno, resulta que, por ejemplo, cuando el sol, llegaba, por ejemplo, a esta constelación que se le llama Piscis, que tiene que ver con los peces. Pues esto tenía que ver, por ejemplo, con la figura de Dagón, por eso se representaba como un pez. Pero ellos estaban, de todos modos, relacionándolo con el dios Sol, ¿sí? Y así con cada una de las figuras, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel famoso, de aquella famosa imagen que tallaron los hebreos en el desierto? De un becerro, bueno, tenía que ver con esta constelación del toro, o de Tauro, y así con todas ellas, ¿no? Entonces, de ahí salen esas figuras también que a veces decimos, bueno, ¿pero a poco tenía cabeza si veían a esos dioses, ¿a poco tenía cabeza de pájaro o tenía cabeza de pescado? Bueno, tenía que ver aparte con eh, esta idea, ¿sí? Que es algo real, o sea, es algo que realmente pasa. Ahí está basado, por ejemplo, también la creencia de los horóscopos, ¿sí? Porque cada mes el sol está en una constelación. Por eso te dicen, si tú naciste no sé, en mayo, tu signo es tal, ¿sí? Y se dice que, bueno, que depende del signo en el que hayas nacido, pues tienes tú ciertas características, cierto destino, cierta suerte, güey. O sea, todo eso está basado en este asunto, ¿sí? Eh, y ahorita leíamos, vamos ahí al libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 14 en adelante, aquí se los voy a proyectar de todos modos. El inicio de este libro donde Juan tiene el privilegio de encontrarse con Jesús después de muchos años, eh, desde que, bueno, él dejó este mundo, la tierra. Juan tiene un encuentro con él, ya Juan, pues ya anciano, y ve a Jesús. Y cuando Juan lo ve, Juan se espanta y se inclina en el piso. eh, no lo reconoce porque obviamente no se parecía mucho al Jesús que vio por última vez. Y tiene ahí un encuentro, una conversación con él, ¿sí? Y Juan describe por ahí a partir del versículo 14 lo que él está viendo. Y dice que vio por ahí a un personaje, ¿sí? Frente a él. Dice, su cabeza y sus cabellos eran, dice, blancos como lana blanca, dice, o como nieve. Es la forma en la que él intenta como hacernos imaginar, ¿no? Lo que él está viendo. Dice, sus ojos como, ¿sí? Como llama de fuego. Eso le pareció ver a él, ¿no? Dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, probablemente por el color, ¿no? Que ve ahí o el resplandor. Dice, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, dice, 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y aquí vamos a detenernos en esta frase, dice, su rostro, ¿cómo era? ¿A qué lo compara Juan? Dice, su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza, a mediodía. Por ejemplo, nosotros no podemos ver directamente el sol, o sea, nos molesta, o sea, tenemos que girar nuestro rostro. Es precisamente lo que hace Juan, él ve, lo que alcanza a ver es esto, ¿sí? Pero él inmediatamente intenta como protegerse
no puede ver bien, ¿no? No puede levantar su rostro, fue lo que alcanzó a ver, ¿no? O sea, es un resplandor, dice, como el sol, o sea, no vio bien su rostro, por eso no lo conoció hasta que Jesús empieza a hablar con él y le dice quién es. Así que imagínense la sorpresa, ¿no? De Juan, obviamente pues, no se parecía, decíamos mucho, al Jesús que vio por última vez, ¿sí? Ahora está viendo a Jesús tal cual, ¿sí? Ya no como un ser humano, ocultando su gloria, ¿no? Y les digo, aquí es muy interesante esta última frase donde dice que su rostro era como el sol. Y entonces esto nos hace pensar en algo también. La apariencia de Jesús dice que es como él, como el sol. Nosotros vamos a ir a la Biblia y vemos que existe un personaje también, este, que podemos leer un poquito aquí en Isaías 14, les voy a invitar a que vean sus Biblias, 14 del 12 en adelante. Eh, y nos menciona aquí, o nos lo describe aquí con estas expresiones. Dice el versículo 12, Isaías 14, 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Y aquí nos dice de quién está hablando, ¿no? Eh, Le llama aquí lucero. Y por ejemplo, nosotros sabemos que el enemigo de Dios eh, originalmente tenía un nombre, ¿se acuerdan? Que se llamaba Lucifer. ¿Qué significa ese nombre? Portador de luz. O sea, era alguien que, acuérdense que los nombres, cuando los vemos aquí en la Biblia, tienen mucho más que decirnos, ¿no? Que en la actualidad. Ahorita escogemos nombres porque están de moda, porque nos gustan, porque rima, porque es el nombre de, no sé, de alguien que admiro, etcétera. En la antigüedad describían a la persona, ¿sí? Si este personaje se llama o su nombre significa portador de luz, ¿se imaginan cómo era originalmente? Muy parecido a lo que vio Juan, ¿sí? Pero no era el mismo personaje, obviamente, pero muy parecido, ¿sí o no? Un personaje que irradiaba que luz. Dice aquí, dice, tú que decías, y esto es interesante, dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, nos dice aquí un poquito de cómo era su manera de pensar, cómo llegó a pensar él, ¿no? Eh, y nos damos cuenta de que él quiso ser igual a quién, a Dios, ¿sí? Que no en cuanto a los atributos positivos, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, yo también quisiera ser como Dios o como Jesús. Yo creo que muchos lo hemos deseado, ¿no? Pero no en cuanto al poder de Dios, ¿sí? Pues espero, ¿no? Que no lo hayamos pensado así. Eh, Cuando nosotros decimos, yo quisiera ser como Jesús, lo decimos en otro sentido, ¿no? Él lo decía porque él quería que el poder, quería la adoración para él. Porque él decía, bueno, ¿y por qué todo el mundo adora a Jesús y a mí no? Como que a mí nadie me pela. Él quería la adoración, ¿sí? Quería que se le reconociera, quería recibir honores como lo recibía Cristo, ¿sí? Y entonces les digo, cuando leemos todo esto, podemos empezar a dar cabos, como decimos, en cuanto a todo esto que estuvimos analizando ahorita. Y vamos a ver que todo esto que hablamos ahorita de la adoración al sol y de esos personajes, de esos seres que veían aquellas gente de esos tiempos, y que nos dice por ahí la señora Elena White que eran demonios, ¿sí? ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué se manifestaban a los hombres? ¿Por qué
decían que les traían conocimiento, porque les decían o les exigían, por ejemplo, adoración y sacrificios y todo eso que nosotros conocemos. Bueno, porque este personaje era lo que quería. Quería ser el centro de atención, quería que la gente, los demás se postraran ante él, quería recibir los mismos honores que Jesús, ¿sí? Y obviamente Satanás aprovechó esto, la situación que sucedió, por ejemplo, aquí en nuestro mundo con la caída, porque la caída nos separó de Dios. A partir de que el hombre pecó, ya no tuvo acceso directo a Dios, o sea, en cuanto a verlo directamente. Ya no se podía, ¿sí? Ya no había esa relación que existió en un principio entre Dios y el hombre. Y entonces Satanás dijo, este es mi momento, ¿sí? Entonces, ahora yo sí me puedo acercar a ellos, digo. Y aquí es cuando yo puedo obtener esa adoración que quiero. Porque ahorita Dios parece que va a quedar un poquito a un lado, ¿sí? Y yo sí puedo tratar con ellos directamente. Eso fue lo que aprovechó el enemigo y es lo que hizo, ¿no? Y le resultó. Y entonces nos dice, por ejemplo, aquí, que existía un día, dice aquí, o siempre existió un día, o 2 días, podríamos decir, de adoración. Nosotros, cuando vamos a la Biblia, ¿no? Sabemos que Dios separó un día para adoración. ¿Se acuerdan? Lo escogió, un día especial, el día sábado, para relacionarse con su pueblo. Y obviamente Satanás, como a él le gusta copiar todo, dijo, bueno, pues esa idea también yo la puedo utilizar. Pero no el sábado, porque el sábado hay que darle la contra a Dios. Dijo, vamos a escoger otro día. Y a través de la historia, si nosotros estudiamos y le investigamos por ahí, siempre hubo, o sea, aparte del sábado que Dios estableció, que Dios instituyó, hubo otro día que el hombre utilizó para la cuestión espiritual, lo dedicó para la cuestión espiritual. Y fue el día primero de la semana, que nosotros le llamamos domingo. Entonces dice aquí, siempre fue en las culturas antiguas un día de adoración, en honor a quien dice aquí, al sol. Todas las culturas adoraban al sol, para ellos era un día súper especial dedicado al dios sol. No en sí al astro, sino a alguien que para ellos era semejante a quién, al sol, o a quienes eran semejantes al sol, que ya vimos que no eran nada más uno, o sea, eran muchos y por eso tenían muchos dioses. Dice, en el año 312 de nuestra era, Constantino el Grande decretó el domingo, o sea, el primer día de la semana, para que fuera, puso una ley para que este día fuera un día de descanso para, ¿qué dice aquí? Dice, magistrados y ciudadanos comunes para todo el mundo en su imperio, y que todos, dice, todos los negocios, talleres, todos cerraran, dice, el día domingo, y se convirtiera en el nuevo día de culto, para, dice, incluso para los cristianos, porque este emperador, ustedes recuerdan, se convirtió al cristianismo. Y hace poquito hablábamos algo de esto, ¿no? Como él intentó, o no intentó, sino que lo hizo. Él hizo una mezcla por ahí de creencias, tomó cositas del cristianismo, tomó otras cositas de aquí, otras de allá, y se formó ¿cómo podemos decir? Bueno, ellos seguían diciendo que era cristianismo, ¿sí? Le siguieron llamando así. Pero es lo que nosotros, por ejemplo, ahorita conocemos como el catolicismo, ¿sí? Donde se tomó cositas de aquí y de allá, ¿sí? Para que todo el mundo estuviera contento, porque acuérdense que él intentó meter el cristianismo a la fuerza en el imperio, y obviamente eso a mucha gente le empezó a incomodar, ¿sí? Porque pues cada quien, o sea, el imperio romano era enorme, ¿no? Entonces en cada región pues había diferentes creencias, pero este señor dijo, bueno, pues vamos a ser cristianos, a la brava.
Y entonces les digo, empezó a haber problemas, ¿sí? Porque mucha gente pues, estaba inconforme, incluso había hasta enfrentamientos entre grupos por las diferentes creencias que había. Eh, entonces dijo, bueno, vamos a poner paz aquí, ¿no? Entonces, algo que se le ocurrió, dice, bueno, vamos a adorar, ok, vamos a adorar al Dios cristiano, pero en el día en que se adora, en el día en que adora la mayoría, cuando se adoraba el sol. Y era un día que al menos, por ejemplo, en Roma se le llamaba dies solis, que significa el día del sol. Y lo convirtieron en el dies domini, que significa el día del Señor. Eh, ya no más le llamaron día del sol, ahora dijeron, ahora es el día del Señor. Lo que no especificaron fue de cuál Señor, ¿no? Y de aquí, de esta palabra, eh, se deriva, por ejemplo, la palabra que nosotros utilizamos en este idioma, la palabra domingo, ¿sí? Pero en muchos idiomas, eh, a lo mejor aquí no lo percibimos mucho, ¿no? En este idioma, pero en muchos idiomas eh, esto es más explícito, ¿sí? Porque literalmente en otros idiomas el día domingo se llama Día del Sol, por ejemplo en inglés, ¿sí? El Día del Sol, así se le llama. Y pues, hay ni para dónde hacerlo, ¿no? Pero se convirtió en el nuevo día de culto, el nuevo día de descanso. A veces decimos, no, es que el día sábado, Dios se lo dio a los judíos, ¿no? O sea, el día del sábado fue para el hombre, y dijo Jesús, ¿se acuerdan? Fue hecho para el hombre, no para el judío, para los hebreos o para los adventistas. Dios lo regaló para el hombre, ¿sí? Pero el ser humano dijo, no, no, ya no más, o sea, tenemos que, aquí está la causa de todo, o sea, porque a veces decimos, no, es que nosotros adoramos a Dios o guardamos el día domingo porque Jesús resucitó. Bueno, a este señor fue el que se le ocurrió, ¿sí? Esa idea. No a Dios, no, no van a ver ustedes nunca nada en la Biblia referente a eso. Fue él el que dijo, pues vamos y lo hizo, podríamos decir con buenas intenciones, así entre comillas, para mantener la paz en el imperio, pero bueno, el enemigo de Dios estaba trabajando ahí, ¿no? Y eh, aquí hay algo que, bueno, aquí ya Satanás estaba obteniendo la atención que él quería, ¿no? Y desviar la atención de Dios. Y dijo, ahora todo el mundo van a adorar dizque a Dios, ¿no? En otro día, en el día del sol. Un día que siempre Satanás recibió atención y adoración. ¿Qué les parece? Por eso es algo tan delicado esto, ¿no? Porque a veces yo estoy seguro que alguna vez pensamos, nos pasó por aquí el decir, bueno, ¿y por qué el sábado? ¿Y por qué no adorar a Dios en miércoles, en martes? Bueno, porque Dios dijo que era el sábado, así de fácil, ¿no? ¿Y por qué? Porque el dedicar a Dios otro día, ¿sí? Y especialmente este de aquí, tiene mucho significado, ¿sí? Y es lo que estamos viendo. O sea, tiene toda una historia esto. Fue un día que siempre fue, en el que fue adorado el enemigo de Dios. Obviamente el ser humano estaba engañado, ¿sí? Pero así pasó. Y ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque si no, bueno, pero es que eso de todos, pues allá pasó en aquellos años, ¿no? Y aparte, pues yo no estoy en ese error. Bueno, el problema es miren, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Ahorita dijimos, perdón, que por todos lados se nos meten estas ideas, ¿sí? En la televisión, en los libros, en los logotipos que vemos, o sea, nuestro mundo está en manos de personas que tienen estas ideas y estas creencias de la adoración al sol, ¿no? Bueno, creo que todos ubicamos este lugar. En el centro de esta plaza podemos encontrar un obelisco que los cuales también hemos platicado en alguna ocasión. Eran símbolos del sol, desde
grupos muy antiguos. Eh, Alrededor de este obelisco, nosotros nos damos cuenta que existen algunas marcas en el piso indicando la posición de algunas constelaciones, las fechas también. Es decir, que este obelisco funciona como reloj solar. Se indica la hora, indica la posición del sol en relación a las constelaciones, indica los solsticios de verano e invierno, que es cuando en verano es cuando el día dura más, es el día más largo, en invierno el más corto. Y bueno, esta plaza precisamente tiene una forma circular, eh, como, eh, como lo es un reloj también, ¿no? Actualmente. Eh, Podemos darnos cuenta aquí de algo muy interesante. Los solsticios, tanto el de verano como el de invierno, antiguamente eran importantes para las naciones paganas, eran fiestas donde, por ejemplo, en verano se hacía esta fiesta que se llamaba la fiesta de las hogueras para espantar a los espíritus malignos. Y en verano, perdón, en invierno se celebraba el nacimiento del sol invicto, así le llamaban los romanos. Eh, la, la pregunta es, ¿qué hacen ahí? ¿Sí? Exactamente en este lugar, ¿verdad? Que si nosotros lo visitamos nos daremos cuenta que está lleno de simbolismos por todos lados, porque precisamente se colocó esto ahí, ¿sí? Es algo en lo que podemos reflexionar. Eh, y bueno, hablábamos de Constantino, que incorporó algunas creencias, o muchísimas creencias del paganismo al cristianismo. Bueno, estas dos fiestas no fueron la excepción, ¿sí? En la fiesta de verano se sustituyó con el nombre, o sea, le puso el nombre de la fiesta de San Juan Bautista, o el día de San Juan Bautista en lugar de las hogueras. Esto pasa en junio. En diciembre, eh, el nacimiento del sol se sustituyó con el nacimiento de Jesús. La Navidad, que bueno, también yo creo que he escuchado acerca de sus orígenes paganos. Bueno, este es su origen. Eh, entonces, lo que aquí tenemos que preguntarnos, ¿no? Es qué hace ahí, ¿no? Exactamente este reloj solar, ¿sí? ¿Por qué en una iglesia? No tiene mucha razón de ser, ¿no? Pero, como decíamos también, pues, mucho de lo que se enseña, ¿sí? Dentro de lo que es el catolicismo no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿sí? O sea, tiene poco o nada que ver. Dice en el libro Conflicto de los Siglos que muy pronto, ¿sí? En estos días finales, dice, en varias partes de la tierra, Satanás, dice, se va a manifestar a los hombres como un ser majestuoso. Se va a manifestar, dice aquí. Esto no tiene que ver con cuestiones de imágenes, de una figura de piedra, ¿no? Literalmente como pasaba en la antigüedad, ¿sí? Hay algo también curioso que en todas las culturas, ¿sí? Eh, por ahí están los registros, ¿no? De que estos seres, estos dioses que ellos veían, un día como que ya de repente ya no los vieron más, ¿sí? Pero les hicieron una promesa y les dijeron a esas culturas, a esas personas, les dijeron, vamos a volver un día, vamos a volver a arreglar las cosas en este mundo, a cambiar todo. Y empezamos a ver una gran similitud con las promesas de Jesús, ¿sí? Entonces, muchas culturas hasta nuestros días, o sea, descendientes, por ejemplo, no sé, de nativos de aquí de América, dicen es que un día van a volver ellos y tienen todavía esa esperanza.
Y curiosamente, Satanás tenía planes y los tiene de hacerlo, ¿sí? Decir, aquí está, prácticamente todas las culturas están esperando a alguien, a un ser sobrenatural que va a venir a poner orden en este mundo. Y dice aquí, Satanás se va a manifestar así en persona, como un ser que dice aquí, majestuoso. No esperan verlo así con cuernos y cola, como a veces nos hacen creer, ¿no? Dice, como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, dice aquí, parecido, aquí está lo interesante, dice, a la descripción, dice que Juan da, por ahí en Apocalipsis 1, de el Hijo de Dios. Y ya vimos qué apariencia tenía. Dice que su rostro era como el que dice ahí, como el sol. Entonces, cuando esto lo vea la gente y la gente que estudia, por ejemplo, la historia y los descendientes de aquellas culturas, van a decir, ah, esto es de lo que hablaban mis ancestros, esto es de lo que hablaban estas culturas, ¿sí? De que que iban a volver estos dioses, el dios del sol. Y dice aquí, la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto ojos mortales. Pero no estamos hablando aquí de algo insignificante, ¿sí? O de cosas menores. Dice que jamás en la historia hemos visto algo semejante. Juan, por ejemplo, y ustedes ven los escritos de los profetas cuando tenían un encuentro así con Dios de este tipo, dice que caían en tierra, se desmayaban, se enfermaban, sentían que iban a morir, se asustaban. Bueno, eso va a pasar, ¿sí? ¿Se imaginan ver a un ser de esas características, algo que jamás hemos visto ni imaginado? Y aquí hay algo todavía más interesante y aquí está el peligro de todo esto. Dice, en tono amable y compasivo, enuncia algunas verdades celestiales. Y por ejemplo, tú que conoces algo de Dios y de la Biblia, vas a decir, oye, esto viene en la Biblia, ¿no? Por aquí yo escuché que decía algo así, como lo dice ese personaje, ese ser. Dice, palabras llenas de qué, dice aquí, de gracia que pronunciaba el Salvador. Las mismas palabras de Jesús. Dice, cura las dolencias del pueblo, o sea, no nada más habla o predica, sino que actúa también, dice, sana a la gente. Y luego dice aquí, fementio o engañoso carácter de Cristo, o sea, imitando a Cristo. Aquí está el problema, dice, asegura haber mudado el día de reposo del sábado, ¿a qué dice ahí? Al domingo, al día del sol. Y manda a todos, dice, a que santifiquen el día bendecido por él. Es una orden, o sea, tú no está preguntando. Ahora todos vamos a adorar en este día. Y este es el problema, porque él viene a exigir adoración. Dios desea que nosotros le adoremos, sí, pero Él no te obliga. ¿Sí? Dios dice, bueno, siempre nos pone los dos caminos, las dos opciones, ¿no? Puedes hacer esto o puedes hacer lo otro. ¿Sí? Puedes seguirme, puedes adorarme o puedes no hacerlo. Obviamente nos dice también los resultados de hacerlo o no. Satanás, el enemigo de Dios, él no pregunta, ¿sí? Él trata de forzar siempre. Y él va a exigir, dice aquí, adoración. O me adoras y haces lo que te digo o te va a ir mal. Porque dice aquí, declara, fíjense bien lo que va a decir, que aquellos que persistan en santificar el séptimo día, blasfeman su nombre. Va a decir, a ver, por ahí he escuchado de un grupito, ¿no? Que sigue ahí de aferrado con su sabadito. Esa gente me ofende, esa gente me está, desobedeciendo, me molesta lo que están haciendo. Dice, porque se niegan a oír a sus ángeles, o sea, aparte, no viene sola, trae a su comitiva, que también van a hablar, dice aquí. Dice, dice, están desobedeciendo a mis mensajeros también.
a esos soles que veían los antiguos, ¿no? Dice, mis mensajeros, dice que yo les estoy enviando con la luz de la verdad, dice. ¿Qué les parece? Y bueno, aquí es donde nosotros tenemos que prepararnos para esto y tenemos que, les digo, al entender todo esto que hemos estudiado, pues nos abre un poquito más el panorama, ¿no? De lo que estamos por ver también en este mundo y, y entender un poquito también lo que pasaba con aquellos pueblos, ¿no? Que estaban engañados, que Dios eligió un pueblo para que los sacara del error a todos los demás y que falló, ¿sí? En su momento. Bueno, nosotros tenemos la misma tarea, ¿sí? De llevar esa verdad a otros. A veces juzgamos mucho, ¿no? A los demás, o juzgamos, por ejemplo, a aquellos pueblos, ¿no? Los egipcios y los de Sodoma y los ninivitas, y como Jonás, ¿se acuerdan? Uy, sus enemigotes, ¿no? Los de Nínive. Porque decimos, esa gente es idólatra, es desobediente. Bueno, sí, pero ¿cuántas veces yo les he presentado la verdad? La verdad como es, porque lo que sí nos gusta hacer a nosotros a veces es nada más decirles en qué están mal, ¿verdad? Como a Jonás. Jonás decía, oh, no, todos ustedes están mal y se van a perder y ya Dios los va a destruir. Y él creyó que había cumplido con eso. Y le dijo a Dios, ya cumplí, ya les dije lo que me pediste que hiciera, ¿no? Pero no se trata nada más de decirle a la gente que sus errores, ¿no? O en qué están mal, o en qué están molestando y ofendiendo a Dios, porque eso sí nos gusta. O sea, Dios quiere que los saquemos, o sea, que los atraigamos a Él, no nada más que le digas, ¿sabes qué? Eso no le gusta a Dios, eso está mal y te vas a perder y eso no sirve de nada. Entonces tenemos que tomar esto muy seriamente. Y aquí está una clave y vamos a quedarnos con esto. Dice, solo los que hayan estudiado, ¿de qué manera dice aquí? Diligentemente las escrituras y hayan recibido, dice, el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Porque esto va a estar complicado, ¿sí? Ahorita a lo mejor decimos, ay, qué chiste, ¿no? A mí no me va a engañar Satanás. Pero dice aquí únicamente si estudiamos diligentemente las escrituras. Dice, gracias al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. O sea, va a ser algo, les digo, complicado, no es nada, no es cosa sencilla. Lo que estamos hablando dice, el tiempo de prueba llegará para todos. O sea, todos vamos a tener que tomar una decisión, todos vamos a presenciar esto. Dice, y por medio de la criba, de ese zarandeo, dice, de la tentación, o sea, ¿en qué sentido la tentación? Pues de pensar que, porque no podría ser Jesús. Si finalmente, o sea, velo cómo es, ve lo que hace, ve lo que dice, está tentadora, ¿no? Ahí el anzuelo. Dice, por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos, a los verdaderos seguidores de Dios. Entonces, es algo aquí, dice que va a ser una prueba muy grande para todos. Ojalá que Dios nos ayude, ¿no? A estar firmes, que podamos cada día escudriñar la Biblia con esa diligencia, ¿no? Que Dios requiere de nosotros, que no nos conformemos con lo poquito que sabemos, porque cada día Dios ponga en nosotros el deseo de crecer, ¿no? En ese conocimiento. Que el Señor les bendiga y que podamos estar listos, ¿no? Para esos momentos.